Buenas a todos, esta es una lectura de tarot de carácter predictivo para Estados Unidos, específicamente para Donald Trump. Vamos a hacer predicciones para Estados Unidos sobre Donald Trump respecto a las próximas elecciones que van a suceder, creo, en noviembre de este año. ¿Qué pasa? Creo que son federales para ver el Parlamento y dependiendo de si ganan los demócratas o los republicanos, esto le puede perjudicar gravemente a Donald Trump. Incluso con peligro de que le hagan un juicio político que sería impeachment, no sé si lo he dicho bien, impeachment, luego lo pondré en la miniatura. Pero el escenario está ahí. Se dice que habitualmente las elecciones de medio tiempo, por decirlo de alguna forma, o de medio mandato, suelen castigar al presidente, pero a lo mejor en este caso no es así, se le premia. Entonces voy a preguntar qué escenario se le viene a Donald Trump y por supuesto a los republicanos durante este año 2026 de cara a las elecciones. Obviamente esta lectura la haré hoy, pero luego la repetiré más cerca de la fecha para ver cómo se ve. ¿Cómo sale Donald Trump con las elecciones de este año? Si el peligro de juicio político o impeachment es extremadamente alto o si se ve poderoso y fuerte en su posición Donald Trump. Vamos a ver. ¿Qué significan para él las elecciones de este año? ¿Y qué le van a traer? Si le traen amargura o alegría. 4 cartas para ver el futuro de Donald Trump y de los republicanos. Cartas elegidas al azar de forma neutral. Solamente me guío por lo que dicen las cartas. Soy totalmente político neutral. Miramos las cartas. Si son cartas bonitas, diremos que se ve fuerte. Si son cartas feas, diremos que se ve mal. 4 cartas elegidas al azar. Totalmente al azar para el resultado de las elecciones para Donald Trump y los republicanos 2026. 1. 2. Este es el futuro de Donald Trump y los republicanos en extensión. Por sobre todo si hay peligro grave de que le hagan un impeachment, un juicio político, los demócratas. Vamos a ver el futuro de Donald Trump. Primera carta, ojo en la parte visual de las cartas. Esta carta es interesante porque se llama Los Amantes, en donde salen dos personas unidas con un ángel que les vigila a modo de protección. Si estamos preguntando directamente por el futuro resultado de Donald Trump, el cómo va a salir Donald Trump después de las elecciones de medio mandato, aquí lo que se ve son dos personas en teoría apoyándose. Y de hecho, ojito, porque sale un ángel encima de ellos que los está protegiendo. Puede ser el símbolo de que de alguna u otra forma Donald Trump sigue estando protegido por una facción importante de gente que le sigue votando y que va a defender ese voto de cara a las elecciones de noviembre de 2026. Claramente, de hecho, si tú miras la carta y estamos preguntando por el futuro de él y de los republicanos, esta carta no habla de caída, ni de decepción, ni de desidia o tristeza o algo catastrófico. Al contrario, muestra a dos personas aquí desnudas, que luego tendré que hacer la censura porque si no me capan el vídeo. Sale este ángel protegiendo. Ojo con eso. Por lo tanto, no es una carta negativa, tiene un sol aquí. Por lo tanto, puede transmitir la idea de que los republicanos no se ven nada mal con esta primera carta. Menos Trump, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Se puede interpretar que este angelito puede ser Donald Trump con los republicanos aquí de su lado? Puede ser también. Pero siempre pensar que los enamorados habla de una convocatoria positiva para lo que tú defiendes. No es oposición, no es catástrofe. Segunda carta. Esto puede hablar de resultados ajustados, es decir, te va bien, pero no lo suficientemente bien para decir que estás completamente tranquilo. El hecho de que el personaje de la carta 7 de bastos aparezca con un palo en la mano tratando de avanzar, pero le cuesta, puede hablar de que sí, puede haber algún tipo de obstáculo dentro del proceso en donde a lo mejor él pierda cierta capacidad, o sea, puede hablar de alguna pérdida u obstáculo. No sale todo perfecto, pero si bien la primera carta de los enamorados, pues matiza bastante bien e indica que el escenario de momento con las dos primeras cartas no es catastrófico para Trump. Sin embargo, tampoco es perfecto. O sea, le quita algo o le da dificultad para movilizarse o para hacer cosas. Puede simbolizar esto a lo mejor la pérdida de quórum o de presencia en el Parlamento, de manera que no pueda hacer todo con la misma capacidad o poder que tenía desde que fue elegido, porque hasta donde yo recuerdo, creo que había bastante mayoría republicana en el Senado, creo.
Por lo tanto, tenía mucho margen para hacer cosas Donald Trump. Pero esto puede hablar de dificultades que empiezas a tener un poquito más de dificultad. No grave, pero sí dificultad. Ojo. De hecho, esto puede hablar de una persona que intenta gobernar, pero se enfrenta a mayores desafíos o a mayores obstáculos. Que a lo mejor los palos que llevan aquí o los palos que se atraviesan a este personaje pueden ser los demócratas, que intentan bloquear más o tienen más capacidad de bloqueo al personaje que está tratando de avanzar y deduzco es Donald Trump. Aunque tenga el pelo más oscuro, pero se entiende que estamos hablando de él. De esto es lo que le sucede a él. Vamos a ver la tercera carta. El loco. El loco, para que tú sepas cómo se interpreta, es una persona libre, con potencial, con energía, con fortaleza. Se juega un poco la vida al caminar al borde del precipicio, está ahí como al borde del barranco, ahí, pero no se puede negar que es una persona que todavía tiene movilidad y tiene ciertas libertades. Aunque aquí se le limita un poco, sigue teniendo todavía agilidad. De hecho, el personaje de la carta del loco se interpreta muchas veces como un personaje que todavía puede hacer y deshacer en algunos ámbitos, no en todos, porque ya hemos visto que con el 7 de bastos baja un poco. Es decir, no tienes el mismo nivel de potencia que en un principio, pero todavía te puedes mover con agilidad, ¿vale? Aunque puede haber aquí bloqueos o problemas. Ojo. Pero estas dos cartas, que son claves, que son tanto el loco como los enamorados, suelen interpretarse de manera más brillante o positiva. De hecho, las dos cartas tienen un sol. Este es un sol más blanquito, la verdad. Y este es un sol más amarillo, pero en el fondo son elementos que dan luz. Entonces, si estamos hablando de Donald Trump, son cartas que hablan de la luz sobre su cabeza. Es que todavía tiene, no sé si el concepto es llamarle suerte o tiene masa votante muy leal, pero evidentemente hay mucha gente que la apoya. O sea, eso está clarísimo. Pensar que con las elecciones de noviembre de 2026 el resultado para Trump y los republicanos va a ser catastrófico no cuadra con esta lectura. ¿Que puede haber una pequeña baja? Sí, por el 7 de bastos. ¿Que pierdas un poco la fortaleza que tenías? Sí, pero dadas las otras dos cartas, sorprende. No sé si esto suele ser habitual, porque dicen que habitualmente en las elecciones de medio mandato suele siempre bajar la popularidad del presidente y el partido que gobierna en Estados Unidos, pero aquí yo no lo veo tan bajo. Es decir, veo un fallo, veo una baja, pero no catastrófica. Ojo. Vamos a ver cómo sigue, porque es curioso que también aparezca el loco como la figura de Donald Trump, que mucha gente le pone esa etiqueta, pero es curioso que el loco también representa a una persona que tiene ese carácter como impredecible, que no se sabe por dónde va a salir y que todavía tiene manos para hacer algunas cosas, aunque en otros apartados se limite. Ojo. Cuarta carta. Esta carta, cuidado, porque sale un edificio que se está como desmoronando y hay unas personas que caen hacia el vacío desde las ventanas y aquí ha caído un rayo y salen como llamas de las ventanas, lo que sí puede hablar de un golpe para los republicanos y para Donald Trump. Yo no sé si con esta baja que van a tener aquí, que no parece extremadamente grave, habría posibilidad de levantar un impeachment o juicio político, pero cuidado porque afírmate bien, porque esta carta en donde sale, estamos preguntando por Donald Trump y los republicanos, que te salga esta carta para ellos, sí puede hablar de una situación inestable. Puede ser que a lo mejor les dé el suficiente quórum a los demócratas para levantar algún tipo de juicio o ataque de alguna forma a Donald Trump. O impeachment. Puede ser, puede ser. Ahora, el logro que pueden tener los demócratas parece ser lo suficientemente grande y aplastante para machacar por completo a Donald Trump. Y a los republicanos, no. Ya lo he dicho por estas dos cartas, que son más positivas. Pero sí estas, cuidado. Porque esto hablaría de una situación de bloqueo en algún grado. Y esto, cuidado, porque puede hablar de destapar noticias, de destapar información. Cuando tú ves que este edificio está como estallando, porque le cae esto en la parte más alta y estalla, puede hablar desde situación complicada para Donald Trump, pero también puede hablar del destape de información, informe, cualquier tipo de cosa que aparezca
y que le puede llevar a una situación complicada a Donald Trump, desafiante, por decirlo menos. Vamos a ver otra carta encima de esta para ver con profundidad qué significa esto, porque salen dos personas cayendo como si hubieran personas relacionadas con él que caen. Pero ¿quiénes son? ¿Son personas que caen por algún tipo de delito o problema? ¿Que aparecen relacionadas con algún problema que puede emerger a modo de noticia o informe? Lo cierto es que sí, les da un palo tanto a él como a los republicanos. Ojo con esto. Por un momento se me venía a la cabeza periódicos, noticias, informes que aparecían y que podrían afectar al entorno cercano de Donald Trump. Y eso, claro, le ponen una tesitura delicada, porque se está hablando de personas que pueden estar muy unidas a él y que a lo mejor luego se destapa información relacionada con algún problema, ilegalidad u otra cosa que se destapa. Pero evidentemente esto habla de ajetreo, de tensión, situaciones delicadas, frágiles, situaciones comprometidas para Donald Trump. Vamos a sacar otra carta aquí. Esa carta, la verdad es que cuando sale, cuidado, tienes que tener mucha precaución. Por lo tanto, decir que va a tener un proceso de elecciones totalmente impoluto, perfecto, donde va a salir súper bien, no, no. Pero he matizado, ojo, he matizado y tampoco veo una catástrofe, pero sí veo un tambaleo. Ojo, vamos a ver una carta encima de esta. Sale el rey de espadas, en donde sale un hombre con la espada en alto como si estuviera cortando cabezas. Puede ser también él desvinculándose de cosas o de personas, siendo súper duro, tratando de lavarse las manos con respecto a personas que podrían estar relacionadas con él. Pero evidentemente este personaje está cortando como vínculos, tratando de vincularse de cosas que le podrían afectar indirectamente. Pero esto también puede hablar de una estrategia de limpieza, de cortes de cabeza, precisamente para evitar que toda esta noticia o esto que se destapa impacte de manera negativa en Donald Trump. Ahora bien, insisto, ¿se ven unas elecciones victoria total para los republicanos y Donald Trump? No, no. Estas cartas hablan de crisis. Pero, insisto, matizadas con estas dos cartas. Por lo tanto, diría que hay una baja, le pueden hacer daño, le pueden enfrentar a una situación crítica, pero se mantiene todavía en la posición más inestable que lo que ha estado durante este tiempo, pero se mantiene todavía. Y creo que va a haber una estrategia también de limpieza de su nombre precisamente para proteger la presencia de él como presidente de Estados Unidos. Va a haber ahí un sistema sofisticado para limpiar y desvincularle de posibles personas de su entorno relacionadas con cosas que pueden destaparse. Pero yo creo que va a ser un año caliente para él, se viene calentito, las elecciones también van a dar mucho que hablar y cuidado, yo creo que él también ya lo medio percibe, ojo con eso, pero se viene inestabilidad para Donald Trump, no veo caída total, pero esta carta, insisto, si tú la ves, nos prepara para una cosa intensa, para giros de guión y cosas que van a significar cierta presión mediática para él, para Donald Trump. Pero bueno, ya hemos dicho que estas dos cartas de momento le mantienen ahí, al pie del cañón de momento. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que las elecciones van a ser completamente favorables para Donald Trump y los republicanos? ¿O pensáis, como yo con la lectura, de que va a sufrir una baja, va a quedar un poco más expuesto y eso lo van a aprovechar para tratar de tirarlo o de atacarlo, de volver su posición más inestable? Bueno, ¿pensáis que va a salir información clasificada o de otro tipo durante el año que le va a poner en una tesitura complicada a él? Todo eso lo podéis comentar en la zona de comentarios, siempre con educación y respeto. Si tienes alguna sugerencia de temas sobre esto mismo, que profundices en otro ámbito, que profundices en otra figura política o algún estado o alguna situación, no sé si también queréis que mire lo de inmigración, si se va a suavizar o va peor. Todo eso me lo podéis poner como tema de sugerencia en la zona de comentarios y yo preparo vídeo para Estados Unidos con ese tema. Lo mismo si tenéis matices de aquí, alguna duda de Donald Trump o de otro político, me lo podéis preguntar. Dicho esto, si te ha gustado el análisis neutral, objetivo, educado, sin atacar a nadie y usando el lenguaje como debe ser un tarotista evidente, neutro, sin poner etiquetas a nadie, pues dale like al vídeo, suscríbete, comparte el vídeo con tu gente, mírate los otros vídeos que he preparado para Estados Unidos en mi canal, porque hay varios. El último fue de Groenlandia, cómo le afecta a Donald Trump este proceso.
Y eso, y dale like a todo, suscríbete y comenta, que también ayuda bastante. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Chao.